Esta historia que voy a contaros tiene una montonera de factores que la faen per interesante, pero una mujer burlada, Juana Rodríguez, que ya abandonada por su marido cuando este parte para Argentina y déxala na miseria, na so Zamora natal, al cuidado de 4 guajes. Por otro lado, un home bueno, Asterio Losada, que se fae cargo de Juliana y de los guajes y que los lleva a la villa y corte de Madrid para que se ganen mejor la vida. Por otro lado, también un marido que vuelve, unos fíos que se envidian y hasta una película, cine con moninos, con monos, de los de verdad, con chimpancés y ya sabéis, eso. Todo eso y más tiene. Hoy voy a contaros la historia del crimen del puente de Segovia, que sucede un 16 de octubre de 1916, el día en el que se proyectaba el hockey de la muerte o el circo de la muerte en el Cine de la Flor, en Madrid. Viven 4 años desde 1912 que el Cine de la Flor estaba en la calle Aguilera, en Chamberí. La gente vivía con emoción ese nuevo divertimento que era el cine. Y Juliana Rodríguez ese día, el 16 de octubre de 1916, decidió dar unos perruques al Sofiu Manolín para que llevara a la fía pequeña que tuviera con Asterio, de fía natural, para que se entretuvieran un poco, pero lo fae a escondíes del so mariu, de la so parella, de la so nueva parella, desde que fuera abandonada por el mariu lexítimo, porque Asterio decía que nun yera bono el cine para los nenos, que ellos llenaba, ya sabéis, la tiesta de pajarinos. Y especialmente si yeren películas como la que se proyectaba aquel día, que era una película de terror. Manolín va al cine a ver El Circo de la Morte o El Jockey de la Morte, una película que entá podéis disfrutar por internet con la so hermana, medio hermana, Natividad. Natividad ya era la fía natural que Juliana tuviera con Asterio una vegada que ambos fueron a Madrid y poco a poco fueron llevando a los fíos de Juliana con el so primer mariu, colara para Argentina, a la villa y corte. El último en llegar fora Manolín Rodríguez, de 12 años, y que no estaba muy de acuerdo con la vida que llevaba a su madre, la verdad. El caso es que los nenos ese día no vuelven a casa y Juliana y Asterio, desesperados por atopalos, recorren todo el camino que separa la casa del Cine de la Flor, aproximadamente medio kilómetro. A medio camino alcuéntrenlos, alcuentren, mejor dicho, a uno solo, a Manolín Rodríguez. Manolín yace, como vos digo, a medio camino, atontao, dormiu y con la pechera de la camisa en llena sangre. Él va a contar una historia que parece a priori irreverente. Dice que al finalizar la película, su hermana Natividad estaba dormidina sobre la silla y que un paisano de aspecto un poco extraño, baixo y morenuco, acercárase a él para, tiernamente abrazar a su hermana. Que en un momento de despiste, este paisano sale corriendo con la nena, fuxe con ella y Manolín, previendo la más que previsible, evidentemente, bronca de los ospas, dedica la noche entera a intentar atopar a su hermanina. Evidentemente no lo consigue. La historia, como vos imaginaréis, y la estamos llamando crimen, no acaba bien. Al día siguiente, la nena Natividad ya topada por unos llavanderes en el río Manzanares, da quien y pegara un golpe muy fuerte en la tiesta y arrochárala después por los prétiles del puente de Segovia. De ahí el nombre del crimen, el crimen del puente de Segovia. Las autoridades, la verdad, es que van muy perdidas. Sospechase en un primer momento de Asterio Losada, el marido de Juliana y padre natural de la nena, que evidentemente no tiene nada que ver. Después sospechase de la propia Juliana, la madre de la nena, de la que se dice que no tuviera una vida muy ejemplar, porque claro, ¿cómo no esperar al marido contra viento y marea en sin hacer nada? Claro, ella no lo hiciera y eso no se veía bien en la sociedad de la domina. Lo que se dice Juliana y es que probablemente recibiera una carta del so mariu, del emigrado a Argentina, diciendo que volvía a España y ella, para tapar esa relación ilegítima con Asterio Losada, matara a la so nena, a la Sofía Natividad. Evidentemente esto no tenía tampoco ni pies ni cabeza. Va a creyese también los mentideros de la villa que efectivamente puede matarla un extraño que marche con ella, aquel extraño que la agarrara en el Cine de la Flor. Esto no sería tan raro en esta domina. Recordáis lo que vos conté en el capítulo anterior de las crónicas ocultes y de los crímenes de sangre y de los vampiros reales, de tantos que había en este tiempo, por Madrid y por toda España. Pero, ¿da quién se acuerda de una cosina, de un detallín que vos acabo de contar malpenes va unos segundos? ¿Por qué tenía Manolín Rodríguez la pechera de la camisa manchada de sangre?
si él no tuviera aparentemente nada que ver? Bueno, obviamente las autoridades y entruguen al guaje y este dice que la sangre se la fizo unos días atrás jugando con otro hermano y, bueno, uno de estos juegos un poco brutales de los que se llevaban en tiempos, pero aquello no encajaba con el estado del sangre que llevaban a camisa, porque ya era sangre fresco. Además, el acomodador del cine de la Flor acordábase bien de Manolín y de Natividad, de la su hermana. Acordábase de que Manolín entrara en sin gota sangre en el cine y que saliera a mai. Y esto ya es muy importante, que saliera de la sala de cine con la su hermana en brazos. Ni rastro de ningún sospechoso. Decía Asterio Losada, y naide nun le hiciera caso, que el cine llenaba la tiesta de paxarinos. Y en este caso, tenía razón. Aquel día, como vos conté, Manolín y Natividad fueron al cine a ver Il Jockey de la Muerte o Il Circo de la Muerte, una película que cuenta la historia de una mujer deshonrada que tiene que cuidar malamente de la Sofía ilegítima, mientras que el padre de esta, en un matrimonio feliz, llena de cariños al fiu legítimo. Una historia bien asemellada, como veis, a la de Juliana Rodríguez y Asterio Losada y la so montonera de fíos. Todo esto que vos cuento asocede con la intervención de un monín, porque claro, en el cine si se pueden meter monos va a ir todo mejor, y con una tragedia particular, que lle un bebé, un nenín muy pequeño, cayendo desde lo alto de una chimenea por, bueno, evidentemente, por el mono, que para eso está, para hacer monerías. Muchas coincidencias y muchas casualidades, ya lo veis. ¿Y si...? Fue Juan Antonio Daro, el investigador al que se asignó el caso, el que lo resolvió. Él vio de ellas cosas extrañas, todas estas cosas raras que vos estoy contando, violes Aro. Y lo que decidió fue llevar a Manolín Rodríguez a los pies, a la puerta del cine de la Flor, donde tuviera con la su hermana. Y contó ella una historia de mieu. Dicho el investigador al nenu, de 12 años, pero un tanto ingenuo por los tiempos que corrían, dijo que él sabía hipnotizar. Y quizá ves, si lo hipnotizaba, si conseguía meterlo en un estado de hipnosis, él confesara todo lo que hiciera a la su hermana Natividad. Esto hizo al guaje derrumbase totalmente. En un principio Manolín lo que dice es que la su hermana se cayera de los brazos, Puente de Segovia para abajo, pero esto va a ser solo la primera versión. Bien luego Manolín va a confesar otra serie de cosas mucho peores. Por ejemplo, que odiaba a la Soma por esa vida que llevaba y que todos criticaban. Él creía la responsable de que el pa colara para la Argentina y abandonara a los 4 fíos. También dijo que humillaba tener que cuidar constantemente de la su hermanina Natividad, como si fuera una mujer, que es lo que decía aparentemente uno de los hermanos mayores. ¿Cómo dejes que mamá te obligue a cuidar de la hermanina? Como si fueres una mujer. Qué insulto, ¿eh? Además de eso, odiaba a Natividad, envidiábala, especialmente por ser la nena y por ser la pequeñina de la familia y recibir todos los mimos de la ma, del pa, de los hermanos, de todo el barrio. Confesó que en lleno de rabia ese día pegara a la su hermana y después agrediérala con una piedra hasta dejarla muerta y después que tirara la calabre al río Manzanares, desde el puente de Segovia, ese que tiene les bolones tan grandes, dijo Manolín, malpenes un nenu ante el juez. Que matara a la su hermanina, para que asina todo volviera a ser como en antes. La historia evidentemente no acaba bien, no solamente por el desenlace de este crimen que acaba con la vida de Natividad, sino porque cuando Manolín entra en prisión a cumplir la condena que se le impone, acaba muriendo a los 4 días de enfermedad. En fin, qué peligrosa y la nostalgia cuando no se gestiona bien, ¿verdad? Y qué peligrosa y también la envidia, les envidies, sobre todo en el seno de una familia. ¿Y vosotros conocéis de alguna historia asemejada a esta, a que los celos tuvieran consecuencias terribles? Si ya sina, contáimelo aquí en baixo, nos comentarios, y vémonos la semana que viene en Play Presta.